y a los periodistas, reporteros, las periodistas, reporteras que se encuentran hoy aquí. Y vamos a hablar de salud. Está con nosotros el doctor Kersenovich, secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Zoé Robledo, director del IMSS, Martí Batres, director general del ISSSTE, y Alejandro Schwartz, director del IMSS Bienestar. Y el día de hoy nos van a hablar de abasto de medicamentos en cada una de las instituciones. Para empezar, de todas maneras, el doctor Kersenovich nos va a hablar mejor vamos a darle primero la palabra a Eduardo. Nos va a hacer un resumen muy rápido del sarampión, ¿cómo vamos? Y después el doctor Kersenovich nos va a platicar cómo se hicieron estos pronames, Protocolo Nacional de Atención Médica, los protocolos nacionales de atención médica, qué significan, qué medicamentos se tienen que dar frente a qué enfermedades o padecimientos o enfermedades crónicas. Es un trabajo muy importante que ha estado coordinando el doctor Kersenovich de los expertos, de los mejores expertos nacionales en distintas enfermedades, de distintos especialistas. Entonces, primero le damos la palabra a Eduardo, nos habla de sarampión, después al doctor, para que nos hable cómo se hicieron estos protocolos y después el abasto de medicamentos en cada una de las instituciones y cómo es que lo mide cada una de las instituciones para que todos sepan. Bueno, vamos Eduardo primero con sarampión y luego el doctor. Gracias. Hola, muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Como decía ya la presidenta, les vamos a compartir el avance de la vacunación contra el sarampión y cómo esto ha impactado en que tengamos hoy ya una mucho menor velocidad de la transmisión de este virus en nuestro país. Si me dan la siguiente, comenzamos, por favor. Primero que nada, reforzar el mensaje que hemos venido reforzando, pero siempre vale la pena que las personas que nos escuchan lo sepan, que es que la estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar. Es la medida más eficiente, la medida más segura y la medida que más funciona para que el sarampión no se propague. Y desde que iniciamos la vacunación masiva contra el sarampión en esta jornada que anunció la presidenta, hemos aplicado 17.2 millones de vacunas. En 7 semanas hemos llegado a este número y por esta razón hoy la transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas, estados que componen a nuestro país. Esto es una muy buena noticia. Si bien todavía hay que mantener la guardia alta, seguir vacunándonos, hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja ya por lo menos 4 semanas. Siguiente. Aquí pueden ver cómo hemos venido vacunando en nuestro país contra el sarampión. Iniciamos la semana del 7 de febrero esta campaña masiva que ya les comento, donde vacunamos 1.7 millones de personas y hemos venido teniendo estos datos que ustedes ven a continuación, entre 1.7 millones de vacunas y hasta 3.4 en la semana de mayor vacunación. Nos pusimos una meta al inicio de esta jornada con las y los gobernadores y la jefa de gobierno de vacunar 25 millones de vacunas de sarampión en este periodo y en 7 semanas llevamos 17.2, es decir, vamos alineados para llegar a nuestra meta y agradecer a toda la población que se ha ido a vacunar. Gracias a ellos hemos visto la reducción de la transmisión del sarampión y también agradecer a los y las gobernadoras y a la jefa de gobierno por todo su apoyo para poder aplicar estas vacunas de la mano del IMSS Bienestar, del ISSSTE y de todos los servicios de salud públicos de nuestro país. Siguiente. Esto es, y no lo voy a leer uno por uno, pero para que cada uno de ustedes pueda ver su entidad federativa, su estado, lo que se ha aplicado en términos de vacunas. En todos los estados estamos arriba o por lo menos dentro de nuestras metas, es decir, esta es una campaña que ha sido muy exitosa no solo a nivel nacional, sino también en cada entidad federativa en la cual se puso una meta por cada institución. Hemos llegado a todos los puntos en los que queríamos estar hace 7 semanas. Y por eso reitero, estamos ya viendo una transmisión a la baja en las últimas 4 semanas. Siguiente. Ahora sí, aunque sigamos bajando, tenemos que seguir reforzando que la vacunación continúa. ¿Y quiénes son los grupos prioritarios? ¿A qué personas les toca ponerse la vacuna? El primero y el más importante, y por favor aquí quien sea mamá, papá, abuela, abuelita, tutor de un niño o una niña que esté entre los 6 meses de edad y los 12 años,
les pedimos que tengan a mano la siguiente información. Si ese niño o esa niña no se ha puesto ninguna vacuna del sarampión, váyansela a poner. Si ya se puso una vacuna hace más de 6 meses y le falta la segunda dosis, vayan por la segunda dosis. Y si ya tiene las dos, ya está protegido, no nos tenemos que preocupar. Acudan a nuestro centro de salud más cercano y ahí se la ponemos de manera gratuita y universal. Es decir, pueden ir a cualquier centro de salud, cualquier punto de vacunación, no importa si son del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, a cualquiera pueden acudir y la vacunación es gratuita y universal. Siguiente. El segundo grupo, que es el grupo también que estamos llamando a vacunarse, es el grupo de las personas de 13 a 49 años. Cualquier persona de 13 a 49 años que no tenga su dosis completa de 2 vacunas o no se acuerde, vaya a vacunarse. Si ya tienen las 2 vacunas, aunque haya sido hace muchos años, aunque haya sido cuando tenían 5 años, pero están seguros que ya tienen las 2 vacunas, están protegidos, no requieren vacunarse de manera adicional. Siguiente. Y para saber en dónde vamos a poder vacunarnos de manera gratuita, de manera universal, rápidamente, porque afortunadamente no tenemos colas, no tenemos tiempos de espera largos, pueden meterse a la página dondemevacuno.salud.gov.mx. Pueden acceder desde su computadora, desde su celular, y en esta plataforma podrán encontrar cualquier punto de vacunación gratuito para vacunar a sus hijos, a sus hijas o a ustedes mismos si les falta la vacuna. Reforzar, y con esto termino, que afortunadamente tenemos ya la transmisión a la baja en todos los estados. Vemos que estamos bajando comparado con cómo estuvo hace algunas semanas. Sin embargo, la mejor manera de garantizar que seguimos bajando, y muy importante, la mejor manera de protegernos de largo plazo hacia el futuro, es que las personas que no se han vacunado, que están en estos grupos, acudan a vacunarse de manera prioritaria. Muchas gracias. Con permiso. Presidenta, buenos días a todas y todos. Como mencionó la presidenta hace unos momentos, y lo veremos al final de la presentación, los protocolos nacionales de atención médica tienen como propósito homogeneizar el tratamiento de todas las personas, y para eso se vuelve muy importante la modernización del abasto de medicamentos. La siguiente, por favor. ¿Qué se trata la modernización de la compra pública de medicamentos? Trata de priorizar los medicamentos más importantes, que tengan mayor seguridad y que tengan mejores resultados clínicos, y el objetivo es de que las personas reciban el tratamiento más adecuado, actualizado y disponible. Y por lo tanto, al comprar medicamentos esenciales, se fortalece el abasto y se optimizan los recursos públicos. La siguiente, por favor. Y para eso se dividen, según la Organización Mundial de la Salud, en 3 tipos de medicamentos. Uno son los medicamentos esenciales que cualquier médico pueda recetar a cualquier persona, y se vuelve necesario tener esos medicamentos, por eso se llaman esenciales. Otros son complementarios. Los medicamentos complementarios son también aquellos que se hay que adquirir, pero que requieren situaciones especiales para su administración y que incluso pueden tener un costo-beneficio incierto. Pero lo más importante son los medicamentos que no son esenciales. Son medicamentos que son menos eficaces o menos seguros que otras alternativas, tienen un costo sin ventajas importantes y que se van sustituyendo conforme va avanzando el conocimiento. Para una misma enfermedad se trataba de una manera antes, ahora se trata de otra manera, y esos son los medicamentos que dejan de ser esenciales. La siguiente, por favor. De tal manera que junto con la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, con la participación de todo el sector salud, con expertos de todo el sector salud, se ha venido revisando desde el inicio de la administración cuál es ese tipo de medicamentos que necesitamos ofrecer a la población.
Y de esa manera hemos identificado que 21% de los medicamentos pueden sustituirse en la atención primaria por otros que tienen mayor eficacia. Esto fortalece la capacidad de resolver padecimientos comunes desde el primer contacto en la atención primaria. En la atención hospitalaria, 41% de los medicamentos pueden actualizarse por alternativas más modernas y más eficientes. Y esto contribuye a mejores desenlaces clínicos y una atención clínica más oportuna. Y en la atención pediátrica, solamente 9% de los medicamentos pueden sustituirse porque la mayoría de los tratamientos ya están alineados con las mejores prácticas médicas. Todo esto permite mejorar la atención, reducir los riesgos de desabasto y mejorar y asegurar el tratamiento para todos los pacientes. La siguiente, por favor. De esta manera, tenemos en los medicamentos no esenciales en la atención primaria la posibilidad de prescindir de 66 de ellos, en los medicamentos que se usan para atención hospitalaria prescindir de 680 claves y en pediatría solamente 78 claves. De esa manera, de 2.753 claves de medicamentos, se optimizó la lista a 1.929. ¿A qué nos lleva todo eso? La siguiente diapositiva. Que al actualizar los tratamientos se fortalecen las mejores opciones terapéuticas para los pacientes y eso queda incluido en los protocolos nacionales de atención médica, de tal manera que las personas que requieren tratamiento van a recibir cada vez más y mejores tratamientos y estamos revisándolo en forma anual, de tal manera que a las personas se les ofrezcan los mejores tratamientos. Y esto aumenta la capacidad de respuesta del sistema de salud ante las personas. Muchas gracias. Con permiso. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el surtimiento de recetas en el IMSS en los últimos 6 meses. Las recetas que se surten en el Seguro Social en alguna de las 1.513 farmacias siempre vienen de alguno de nuestros 18,000 consultorios, tanto en las unidades de medicina familiar, los hospitales y las unidades médicas de alta especialidad. Por eso es que la medición que tenemos es de las recetas que se emitieron, cuántas se surtieron. Lo que vamos a ver, si nos ponen la primera, es el reporte de los últimos 2 trimestres, el último del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, y el primero de este año, enero, febrero y marzo. Todavía marzo es probable que termine un poco más arriba, por lo que tenemos aún de algunas recetas que se hacen manuales. Sin embargo, ya tenemos cerca del 94% en todos los niveles de recetas electrónicas. Entonces, así es como se han visto los últimos 6 meses en todos los niveles de atención. Estamos hablando de 371.2 millones de piezas de medicamentos surtidas en alguna de estas niveles de atención, contando todas las recetas. Como se puede ver, ha habido una mejoría. Siempre enero empieza un poco más bajo, pero va aumentando. Lo podemos ver ahora por niveles de atención, como ya lo comentaba en la siguiente, por favor, el doctor Kersenovich. El primer nivel es, en nuestro caso, las unidades de medicina familiar. La consulta de medicina familiar es la atención primaria, son los padecimientos más comunes. Ahí han sido 277.5 millones de piezas surtidas. Es el 75% de todo el surtimiento del IMSS ocurre en alguno de los consultorios de medicina familiar. Y también aquí se ha visto una mejoría, cerrando marzo ya en 97.7. Estamos hablando de 559 claves o distintos tipos de medicamentos en la farmacia de las unidades de medicina familiar y con un 95%
75% de recetas que se emiten de manera electrónica. Después vemos los hospitales en la que sigue. También ha habido una tendencia a la alza, ya estamos en 97.5 en todos los hospitales del IMSS, en el segundo nivel de atención. Aquí son 877 claves. Vienen siempre de la consulta externa, la consulta de pediatría, de cardiología, de gastroenterología, en fin, todas las diferentes 73 especialidades distintas que tiene el IMSS en su modelo de atención. Y por último vemos el tercer nivel de atención, las unidades médicas de alta especialidad, los hospitales de Centro Médico Nacional Siglo XXI, de La Raza, la alta especialidad donde hay también, además de especialidades, subespecialidades. Ahí estamos hablando de 835 tipos distintos de medicamentos, aunque es un porcentaje menor del total de lo que se surte en el IMSS, son 5.5 millones de piezas surtidas en los últimos 6 meses y con un resultado ya en marzo de 98.4%. Finalmente, mencionar, como ya lo habíamos hecho en otros momentos, cuando alguno de los medicamentos de la receta es rechazado porque no existe en ese momento, pueden acudir a alguno de los 1095 módulos de trato digno. Ahí están las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, ahora agentes de trato digno, las TAOD, que están haciendo todo el tiempo gestiones para recetas o medicamentos que no hubiera en ese momento para poderles dar una solución a los derechohabientes, ya sea en una entrega en un día distinto o incluso en algunas ocasiones en lugares como la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey, se plantea a veces que pueda hacerse el surtimiento en alguna otra unidad, pero eso es lo que queremos pedirles cuando hay alguna receta no surtida, acudir a estos módulos de trato digno. Están en todos los hospitales, en todas las unidades de medicina familiar, ahí las pueden encontrar con el distintivo de trato digno y resolutivo. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidenta, amigos de los medios de comunicación. Respecto al abasto de medicamentos en el ISSSTE, tenemos los siguientes datos. Adelante, por favor. En el CENADI, el Centro Nacional de Distribución, que tenemos acá en Lago de Guadalupe, hay 61 millones de piezas, casi 62 millones. De esas, 20 millones de piezas son de materiales de curación, 40 millones de piezas son de medicamentos y hay 1.766.000 vacunas. Adelante. Ahora bien, este es el abastecimiento en el último trimestre del 2025 y primer trimestre del 2026. Llegaron al CENADI 37 millones de piezas de medicamentos y 13 millones de materiales de curación. Y en el primer trimestre del 2026 llegaron al CENADI 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de piezas de materiales de curación. Adelante. Tenemos en las farmacias un abasto del 97%, son 766 farmacias del ISSSTE en todo el país. De esas, 592 farmacias están entre el 95 y el 100% de abasto y 174 farmacias entre el 90 y 94%. Ya no tenemos farmacias por abajo del 90%. Adelante. Ahora bien, ¿qué hemos hecho para ir mejorando el abasto de medicamentos? Las reuniones con proveedores para alentarlos al cumplimiento, el envío de medicamentos faltantes en las farmacias, donde detectamos que falta alguna clave, la transferencia horizontal entre farmacias para que tengan los medicamentos correspondientes, las visitas sorpresas a las farmacias, la extensión del uso de la receta electrónica, este año vamos a universalizarla, la actualización del catálogo de medicamentos del ISSSTE, la revisión de procesos en ventanilla para desburocratizarlos y también las reuniones con nuestros responsables de farmacias. Por estas razones ha mejorado el abasto de medicamentos en el ISSSTE. Tenemos un videíto de 1 minuto, presidente. Por favor.
En el ISSSTE, el acceso efectivo a medicamentos es una realidad. Hoy, las 766 farmacias del instituto registran niveles de abasto entre el 90 y el 100%, sin ninguna por debajo de este rango. A nivel nacional, el abasto alcanza el 97%. Esto es resultado de una estrategia logística sólida. Cada mes, el Centro Nacional de Distribución CONADI recibe en promedio 20 millones de piezas de medicamentos y material de curación. Desde ahí, se distribuyen diariamente insumos a las 32 entidades federativas a través de 35 representaciones del ISSSTE para abastecer hospitales, clínicas hospital, unidades médicas y consultorios en todo el país. Mensualmente, se entregan más de 17 millones de piezas, incluidas vacunas, lo que fortalece la atención oportuna a la derechohabiencia. Además, se impulsa la receta electrónica en todas las unidades médicas, así como la actualización del catálogo de insumos para la salud para hacer más eficiente y transparente el servicio. En el ISSSTE sí hay medicamentos y se continúa trabajando para mejorar cada día. Muchas gracias, Presidenta. Ha mejorado sustantivamente el abasto de medicamentos en el ISSSTE. Gracias, Martí. Alejandro. Con su permiso, Presidenta, compañeros y compañeros, muy buenos días a todos. Hoy quisiéramos informar cómo se está consolidando una nueva etapa en el acceso a medicamentos en nuestro país. Las rutas de la salud no solo significa un esquema público y logístico nacional, sino un mecanismo que asegura el acceso a medicamentos con evidencia y equidad territorial. Siguiente, por favor. Bueno, como pueden ver, antes había una lógica de mucha interferencia del mercado, donde la oferta presionaba para que el sistema público incorporara cada vez más y más medicamentos, siempre con mayor costo y muy rara vez con mayor evidencia del medicamento antecesor. Esto está cambiando de la mano de la Secretaría de Salud por un modelo que identifica los medicamentos adecuados, aquellos que respondan a la eficacia documentada, a la eficacia real de los medicamentos, y que nos permita vincular el abasto con las mejores prácticas internacionales del tratamiento de las enfermedades. Además, como verán ustedes, la ruta de la salud garantiza un surtimiento público y con enorme garantía de equidad territorial, como verán a continuación. Siguiente, por favor. Como lo explicó el doctor Kersenovich, se ha hecho un trabajo técnico en conjunto con las 3 instituciones públicas del país y la Secretaría de Salud para definir un catálogo universal de medicamentos, todos acercados a la máxima evidencia científica. Esto unifica el abasto con la prescripción racional y los PRONAM. Y tercero, alinea perfectamente la prescripción con los mecanismos de compra. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes cómo se configuran los kits de medicamentos racionales. Como pueden ver, los centros de salud reciben 222 medicamentos materiales, 147 medicamentos y el resto son materiales de curación, y se va construyendo un grupo de medicamentos por capas de atención, por cobertura de atención creciente hasta la más alta complejidad, lo cual nos asegura garantizar los medicamentos adecuados, los verdaderamente eficaces, con una matriz de racionalidad médica. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes cómo era antes. En gris ven cómo era la inercia de la selección de medicamentos en las unidades gerenciales de salud y cómo es con el IMSS Bienestar. Quisiera resaltar con ustedes el segundo rubro, el que dice generales, eso significa hospitales generales, cómo habían hospitales generales en nuestro país que podían tener 200 medicamentos y otros que podían tener 2.000 medicamentos. Igual los centros de salud, habían centros de salud que tenían 15 medicamentos y otros que tenían 1.000 medicamentos. Un ejemplo que siempre hemos compartido con ustedes es que un centro de salud podía tener 16 tipos de antihipertensivos y eso lo que asegura es variabilidad en la forma en la cual se trata la hipertensión y no el apego a lo que dice el PRONAM, con lo cual se debe tratar la hipertensión. Hoy en las rutas de la salud hemos migrado de 16 medicamentos para la hipertensión desordenados, con abasto fragmentado, a los 5 que señala la Secretaría de Salud y el PRONAM que deben de estar en el primer nivel de atención. Y esa es la lógica para los demás niveles. Siguiente, por favor.
Como ustedes saben, desde hace 7 meses hemos empezado con esta política pública. Al día de hoy se han entregado 162 millones de piezas. La próxima semana lanzamos nuestra próxima ruta de la salud. Estamos haciendo en este momento el picking y el packing en los almacenes. Estaremos distribuyendo 15 millones de rutas a las 10.443 unidades médicas del IMSS Bienestar en 3.550 ya rutas establecidas y definidas. Siguiente. Aquí pueden ver ustedes el número tan importante, tan relevante de movilización de piezas que ha hecho las rutas de la salud, partiendo de cerca de 15 millones en el 2025 a más de 80 millones mes con mes en este momento. Siguiente, por favor. Algo de especial interés estratégico que la presidenta nos ha pedido monitorear día a día es el abasto en las unidades oncológicas. El IMSS Bienestar tiene 56 unidades oncológicas, tanto pediátricas como adultos. Cada uno de ellos está digitalizada y con abasto en tiempo real, lo cual nos ha permitido afirmar un abasto muy eficiente en todas nuestras unidades oncológicas, garantizando un suministro estable superior al 96% en todas de ellas. Día a día se hace un monitoreo específico. Siguiente. Tenemos un pequeño video que ilustra las rutas de la salud y un mecanismo para que la población pueda notificarnos cuando hay la ausencia de algún medicamento oncológico en la unidad. Es un teléfono que estamos poniendo en todas las unidades de atención oncológica que se comunica directamente con la Dirección General del IMSS Bienestar. Adelante, por favor. En cada ruta no solo hay medicamentos, está la posibilidad de que una paciente continúe su tratamiento a tiempo, de manera gratuita y con mayor tranquilidad para su familia. A través de las rutas de la salud, en IMSS Bienestar hemos fortalecido la entrega de tratamientos e insumos en todo el país, desde clínicas en la Sierra del Nayar hasta la montaña de Chiapas, llegando incluso a los lugares de más difícil acceso. Aquí llega el paciente con su receta, se le entrega el medicamento de manera gratuita al paciente, no tiene que pagar un solo peso. La caja de Insalutamida para un mes cuesta 100,000 pesos en el mercado. La estuve tomando casi año y medio, sería 1,800,000. Entonces, el que sea gratuito es una ayuda grandiosa porque uno no puede tratarse el cáncer por sí mismo. Hasta mis hermanas se quedan sorprendidas porque es un medicamento bien caro. Y quedamos sorprendidos porque ni un peso nos han cobrado. Me siento mejor, me siento bien. Estoy muy agradecido y la gente de mi familia igual. Y para asegurar que ningún tratamiento se interrumpa, instalamos un botón blanco en las farmacias de esos centros oncológicos. Un canal directo para que las y los pacientes reporten de inmediato la falta de medicamentos o insumos. Porque somos personas de bajos recursos y pues nos apoyaron bastante. Porque detrás de cada ruta hay un paciente que lucha, una familia que confía y un sistema de salud que responde. Está dando resultado este gobierno porque aquí son bien caros los tratamientos, no están a nuestros alcances, pero con la ayuda del gobierno, con ayuda de todos, estamos recibiendo para tener vida. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. Muchas gracias, Presidenta. Como pueden ver, la Selección Nacional de Medicamentos permite la entrega de medicamentos eficaces. Algunos de ellos son mucho más caros que los medicamentos que había antes. Como las rutas son un proceso logístico de selección de medicamentos y distribución homogénea de claves, cada vez que llega la ruta llegan los medicamentos que requiere ese centro de salud por el tipo de claves y en el volumen de consumo de un mes. Eso nos asegura decir que cuando llega la ruta de la salud, el abasto es cercano al 100%, tanto en hospitales como en centros de salud. Muchas gracias. Eduardo, ¿quieres comentar? Sí, con mucho gusto, Presidenta. Les comento también para cualquier persona que nos haya escuchado, qué hacer y qué podemos hacer si una persona de nosotros va a una clínica, va a un hospital, va a consulta y a la hora que pasa a la farmacia le dicen que el medicamento no está en ese momento. Hay bastantes mecanismos que tenemos, ya los mencionaba Zoe, en el caso del IMSS Bienestar, en el caso del IMSS se pueden acercar a los módulos de trato digno y también en el ISSSTE, pero si no los pueden ver, si no hay en esa clínica y además si quieren que nosotros gestionemos el caso, les pedimos visitar el sitio recetacompleta.gov.mx o marcar al 079. En este punto les vamos a pedir su CURP asociada a la receta para levantar un caso. Les vamos a pedir la receta que les dieron,
Todas las recetas tienen un folio finalmente que ustedes nos van a tener que dar y los medicamentos que le negaron. De esa manera nosotros gestionamos con sus números de contacto que nos proporcionen de qué manera poder hacerles llegar el medicamento o qué día o a qué unidad acudir a recibirlo. Les repetimos, la página es recetacompleta.gov.mx o hablando al 079 donde los ayudan a levantar este caso. Es un proceso que tenemos homologado entre las distintas instituciones, entre el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y todos los servicios públicos de salud del Gobierno de México. También, igual, pueden hablar al 070. Lo primero que sugerimos que hagan es que se acerquen al equipo de trato digno que hay en las 3 instituciones. Como hemos platicado en las 3 instituciones, recuerden que hay algunos estados que no están incorporados al IMSS Bienestar. En todos los estados hay IMSS, en todos los estados hay ISSSTE y en el caso de IMSS Bienestar solamente hay en 23 estados y muy próximo a integrarse Yucatán. Los estados que no están en el IMSS Bienestar son, a ver si me ayudan, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Durango. Coahuila ya lo dije, ¿va? Sí. Son 8 estados que no están incorporados al IMSS Bienestar. Ellos tienen sus propios sistemas de salud de los estados. Lo primero que sugerimos es que en el caso de las 3 instituciones se acerquen al equipo de trato digno. ¿Qué son los equipos de trato digno? Ayudan a los derechohabientes a resolver los problemas, cualquiera que tengan. Que no me atendió bien el médico, que tengo problemas con mi derechohabiencia en el ISSSTE o en el IMSS, o sencillamente fui a la farmacia y no me entregaron el medicamento que me dijeron. Entonces, ellos y ellas han sido capacitadas para poder atenderlos, tomar su gestión, hablarles por teléfono de cuándo va a estar el medicamento disponible. Eso es lo primero. Si por alguna razón no encuentran a la persona de trato digno o se tienen que ir o cualquier tema relacionado con su condición, pueden entrar a recetacompleta.gov.mx y ahí hacer la solicitud o llamar al 079. El esquema de compra de medicamentos pues nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las 3 instituciones. Evidentemente el objetivo es llegar al 100%. ¿Por qué no hemos llegado al 100%? En algunos casos hay proveedores que no han entregado o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había. Entonces estamos trabajando para tener el 100%, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos. Bueno, vamos con las preguntas sobre el tema. A ver, compañero. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, el próximo jueves 2 de abril se cumplen 21 años de la desaparición de mi compañero, el periodista Alfredo Jiménez Mota, periodista del Imparcial. Hasta el momento, después de 21 años, no hay detenidos por su desaparición. Y la FGR no ha dado a conocer avances del caso. El año pasado, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero se comprometió aquí en la conferencia de prensa a dar un informe sobre cómo va el caso de Alfredo. Estuvimos varios meses pidiéndole el informe y nunca hubo tal informe. Presidenta, ¿qué posibilidades hay que la FGR con Ernestina Godoy pueda dar un informe público de cómo va este caso? Preguntarle si el caso se sigue investigando como una desaparición y si aún se está buscando a Alfredo. Seguirlo buscando, por supuesto. Vamos a pedirle a la Comisión de Búsqueda que nos diga cómo han avanzado y también a la Fiscal General de la República que pueda atender esta solicitud e informar a todas y a todos cómo va este caso.
Gracias, presidenta. Ya en una segunda pregunta, preguntarle sobre el acuerdo de Grupo México que se iba a hacer público, sobre el acuerdo que se hizo por el derrame de tóxicos en el río Sonora, si ya se hizo público o cuándo se hará público este acuerdo. ¿Ya se hizo público por Semarnat? ¿En Secretaría de Gobernación? A ver si puedes darnos dónde está la información. De todas maneras, lo principal lo mencionamos aquí en la conferencia. A ver si me vuelves a poner para qué son los recursos que fueron destinados y cuántos recursos. Alejandro, no sé si nos puedes informar cómo va la licitación del hospital de la contaminación del río Sonora, en Sonora, por favor. Sí, como ustedes saben, como parte del plan de remediación del Gobierno de México a la contaminación del río Sonora, en URES estamos ya trabajando en la construcción de un hospital. Es un hospital que tendrá un costo superior a los 500 millones de pesos. Es realmente una sustitución de un pequeño hospital comunitario ya insuficiente que había en URES. Este nuevo hospital tendrá 60 camas, 7 especialidades y, como parte específica del plan de remediación, un laboratorio para el análisis toxicológico de metales pesados. Ya estamos trabajando, es un proyecto que llevamos de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos estarán ayudándonos a construirlo y será un hospital ejemplar en la atención de enfermedades por contaminación ambiental. ¿Ya se está licitando? Ya se está licitando, ya tenemos el terreno. En las próximas semanas estaremos poniendo la primera piedra de construcción. ¿Es el hospital de URES? Disculpe, es que hay un hospital que está empezado ahí en URES, ¿es otro? Está uno en obra negra ahí desde hace muchos años. Sí, es otro. De hecho, estudiamos el hospital que habían dejado abandonado, pero tiene una fractura estructural, no convenía aprovecharlo y decidimos ir por otro terreno y con un proyecto totalmente nuevo, por seguridad de los pacientes. Este es pues lo que se exigió en su momento a Grupo México y el acuerdo al que finalmente se llegó. Grupo México deposita 1.500 millones de pesos, el Gobierno de México 483.6 millones, el Gobierno de Sonora 180 millones y un depósito que ya había hecho Grupo México en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 59 millones. Eso da un total de 2.222 millones. Ahora, adelante, por favor. ¿Para qué se va a utilizar el recurso? En el caso de salud, que está el IMSS Bienestar y el propio Gobierno del Estado incorporados. ¿Por qué el Gobierno del Estado? Porque ellos siguen llevando una parte de salud pública, de epidemiología, que es importante que esté incorporada. Nuevo Hospital General de URES, Unidad Monitora de Vigilancia Epidemiológica y Seguimiento Toxicológico, Laboratorio Especializado en Metales Pesados y Monitoreo Permanente y Atención Médica Integral. Eso le corresponde a el IMSS Bienestar. Adelante, y al Gobierno del Estado. En el caso de agua, construcción de 16 potabilizadoras, instalación de 16 sistemas de desinfección, rehabilitación de las 6 potabilizadoras existentes, operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por 5 años y monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea. Adelante. En el caso de remediación de suelos, que está a cargo de Semarnat, estudios y diagnóstico de sitios contaminados, remediación de suelos, disposición de sedimentos y monitoreo y restauración ambiental. Estos 3 representan 1.500 millones de pesos. Adelante. Bueno, además fue la reparación a los mineros de Cananea y esencialmente es lo que está integrado en el programa. ¿El documento del acuerdo ya está entonces en qué página? A ver si nos puedes ayudar, por favor, para que pueda… Ahora se los decimos. Gracias, presidenta. Y sobre lo del caso de Alfredo, ¿cuándo cree que podría la FGR dar? El jueves es el aniversario de la desaparición de los 21 vamos años. A pedírselo a la fiscal. Como ustedes saben, la fiscal pues tiene sus tiempos, es autónoma y es una persona muy sensible
Entonces seguramente nos está escuchando y podrá informar al pueblo de México cuándo estará en condiciones de poder dar un informe de las investigaciones que se han hecho. Muchas gracias, presidente. Sí. Vamos a seguir con Sonora para que no perdamos el… Sí, presidenta, muchas gracias. Sobre el tema, yo quiero aprovechar la presencia de Martí Batres, el director del ISSSTE, para preguntarle un tema que tiene que ver con los estudiantes de especialidad. Me reportaban que en Sonora, no sé si es generalizado, pero sí en Sonora, quienes aspiran a tener una especialidad médica están siendo sometidos a jornadas de hasta 36 horas. Tengo entendido que esto no es normal, que hay un decreto incluso que obliga a que sea de turnos de 24 horas por 24 horas de descanso. Entonces, preguntarle qué es lo que está pasando. Mire, sabemos que hay una necesidad fuerte de especialistas médicos y eso está propiciando deserción de quienes aspiran justamente a tener un grado de especialidad en este sentido. Y bueno, ya que estamos con Martí Batres, preguntarle cuándo va a iniciar el tema del nuevo hospital, bueno, que aquí lo dijo Martí, que se va a iniciar justamente para sustituir al Fernando Carranza, y cuáles serían los alcances de esta nueva unidad que se construiría en Hermosillo, de acuerdo pues a lo que ya planteó, pues ya está el terreno. En su momento se le pidió considerar si era posible un hospital regional que atendiera las necesidades de los derechohabientes de Sonora, las Dos Bajas y Sinaloa en particular. La respuesta que dio en su momento Martí fue que sí se está construyendo un hospital regional, pero en Coahuila, ¿no? Entonces entenderemos que Coahuila pues está un poquito retirado de lo que es la región noroeste. Entonces preguntarle sobre esos dos temas en particular a Martí. Sobre el primer asunto de los residentes, si hay alguna queja particular, con gusto la recogemos y tomamos las medidas que sean necesarias. Se debe de cumplir con la norma. Además, se va a ir modificando a nivel general de forma beneficiosa para los residentes estas normatividades para que se cumpla con los objetivos. No tiene por qué haber ningún tipo de maltrato. Si hay algún tema específico, nos lo hace saber y hablamos con quien tengamos que hablar en el hospital correspondiente. Por cierto, quiero comentar de paso que ahora en esta coyuntura el ISSSTE pudo incorporar más especialistas recién egresados, sobre todo, y egresados de generaciones anteriores a los hospitales, casi 1,300 nuevos especialistas. Ahora, sobre la construcción del hospital, no dije yo que en lugar de hacerlo en Sonora se hará en Coahuila. En realidad en Coahuila se acaba de hacer un hospital regional que inauguró la presidenta, comenzó con el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum lo inauguró el año pasado, hace un año. Y en el caso de Sonora se hará una unidad médica dentro del plan que tenemos en este sexenio. Quiero decir que el plan es un plan integral que observa pues, no solo el tercer nivel, sino el segundo nivel y sobre todo el fortalecimiento del primer nivel, que es muy importante. Va a tener el ISSSTE 240 frentes de obra en todo el país y una parte muy importante de estos van a ser para primer nivel, que es muy importante atender también. Gracias, Presidenta. Omití presentarme, Demián Duarte de Sonora Power. Presidenta, quiero preguntarle sobre un tema. Cuando usted fue jefa de gobierno, hubo una situación con la licitación de unas tabletas electrónicas que se iban a utilizar justamente para taxímetros en específico. 6 años después, un tribunal internacional le concede la razón a su gobierno. Había una queja de 2 empresas que alegaban que las estaban bloqueando en términos de lo que fue esta situación. Si nos puede dar un poco más de detalles al respecto, Presidenta. Sí, es muy interesante el caso. Le voy a pedir a Andrés Layuz, que fue quien le dio seguimiento porque era secretario de Movilidad en la Ciudad de México, que un día venga a platicar el entramado de corrupción que había ahí. Les platico. Antes de que llegáramos al gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, bueno, durante un tiempo fue José Ramón Amieva, cuando Mancera deja la jefatura de gobierno. Pero en la época todavía de Mancera,
la Secretaría de Movilidad del entonces jefe de gobierno obliga a los taxistas a que tenían que comprar una tableta para poder sustituir los taxímetros y poder tener, según ellos, una aplicación similar a la de las aplicaciones telefónicas. Cuando yo estuve en campaña, todos los taxistas se quejaban porque había que pagar un montón de dinero por la tableta y además decían cómo fue que se escogió esa tableta sin consultarnos, si era la mejor, si no, y además pues eran montos muy grandes, desproporcionados a lo que ganaba el taxista. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que había muchas irregularidades en cómo se había asignado esta tableta. Entonces la cancelamos, porque además era la solicitud de los taxistas. Lo cancelamos dentro del marco de la ley. Entonces las personas que tenían esta concesión, junto con los exservidores públicos, los exfuncionarios, presentan un arbitraje internacional supuestamente relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos, porque supuestamente había empresas relacionadas de Estados Unidos en esta asignación de esta tarjeta. Recientemente acaba de resolverse el arbitraje y le da la razón al gobierno de la ciudad de nosotros. Dice, estuvo bien, cómo se canceló, no hay ningún problema, no hay nada relacionado con alguna violación al tratado comercial. Lo interesante de todo esto es que hay muchas audiencias públicas que se dieron en Estados Unidos sobre estos casos, porque esta empresa que dio las tabletas o las que estaba concesionada estas tabletas, pues eran varios dueños que se pelearon entre ellos e hicieron juicios en Estados Unidos. Y estos juicios se hicieron públicos. Y en esos juicios hacen público quién los llevó, cómo los llevó, con quién hablaron, a qué se comprometieron, qué diputados estuvieron involucrados. No se había podido hacer público porque estábamos en el arbitraje y está prohibido en medio del arbitraje hacer público cualquier tema que tenga que ver con la controversia. Pero ahora que ya se resolvió, pues ya se pueden hacer públicas algunas de estas. Bueno, ya, cuando venga algún diputado, ya vamos a informarlo. Pero muy interesante cómo se dio el entramado de cómo se dio esa tableta. Y afortunadamente se dieron suficientes argumentos. De parte de la Secretaría de Economía nos apoyaron mucho porque cuando son arbitrajes internacionales ya se ve a nivel del gobierno federal. Entonces, Andrés Layuz particularmente estuvo muy de cerca en su primer momento con la directora hoy del INEGI, ¿cómo se llama? Que fue secretaria de Economía, Graciela Márquez. Graciela Márquez Colín. Después con Tatiana, después con Raquel y ahora con Marcelo. Fueron estos 4 secretarios de Economía y una persona que está ahí en esa área desde hace tiempo, que es un profesional de primera, la verdad, de primerísima, que llevó muy bien el caso y afortunadamente pues nos dieron la razón. Pero sí es interesante, lo vamos a presentar, todo el entramado de cómo se dio esta asignación de esta tableta. Muy interesante, muy interesante. ¿Cómo no? Presidenta, en otro tema, mire, hace unos días se informó del 4º aniversario del AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y bueno, yo soy usuario constante, ¿no?, de los servicios de este aeropuerto en particular. Hoy por ejemplo, vuelo a Hermosillo a través justamente del AIFA. Entonces, yo quiero preguntarle 2 cosas al respecto. Número 1, ¿cómo van justamente en la consolidación de los servicios de este aeropuerto? Está el tema del tren, por ejemplo, que usted había dicho que ahora para Semana Santa pudiera también estar ya me operando. dijeron que se va, como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración, porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días.
Se sabe que el aeropuerto pues ya es autosustentable, que tiene 2 años, ¿no?, reportando utilidades y que bueno, poco a poco comienza a ser realmente una opción como hub aeroportuario, como alternativa a la saturación manifiesta que tiene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Entonces, pedirle si nos puede informar al respecto de cómo… ¿Por qué no mejor traemos al responsable del aeropuerto, al general Pastor, para que nos dé toda la información, si les parece? Lo invitamos un día para que nos pueda dar toda la información. Sí. ¿Hay un video o qué es? Una infografía. Son 25 millones, más de 18 millones de pasajeros transportados, más de 1 millón de toneladas transportadas, 97% de vuelos internacionales y nacionales. Quintana Roo son los estados a donde más se viaja: Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Oaxaca. Y también está la línea aérea de Mexicana, que por cierto este año recibimos más aviones Embraer. Pero de todas maneras traemos aquí a la mañanera al general Pastor para que nos platique. Eso me lleva a la otra cuestión, Presidenta. Hemos hablado, creo que esta sería la tercera vez, de la posibilidad de crear un vuelo directo a través de Mexicana desde el AIFA a Hermosillo. Ahora que lleguen más aviones, a ver, pregúntale al general a ver si nos puede dar el informe. Creo que son 7 aviones Embraer que llegan este año y ahora que lleguen más aviones, pues ya se podrán abrir más rutas. Es realmente una ruta muy socorrida, mire, ahí estado documentando. Sí, y además está muy caro el boleto, como ya hemos platicado y todos aquí. los vuelos van llenos, mire, hay 23 vuelos diarios de la Ciudad de México a Hermosillo y todos van realmente hasta el tope y también de regreso. Entonces es una ruta muy interesante porque sí, el papel de Mexicana, como sabemos, pues es una suerte de modulador del mercado y para nosotros, pues que estamos tan lejos, es realmente pues muy importante tener la conectividad. Y fíjese, en este sentido, el otro día aquí habló el compañero ayer de San Carlos, ¿no?, como destino. Bueno, ahorita es Semana Santa, evidentemente está pues lleno hasta donde se pueda, pero sí el tema, por ejemplo, de un destino como San Carlos tiene que ver con la conectividad aérea. ¿Por qué? Porque sí tenemos el destino como fácil acceso por la carretera, está la carretera federal 15, pues muy bien, conecta con la frontera, se está avanzando en la carretera que vincula Guaymas con Chihuahua. Incluso hace unos días el gobernador hablaba de que se están invirtiendo 4,000 millones en ampliar la carretera que va del puerto de Guaymas a San Carlos en particular. Hay muchos elementos, pero evidentemente el tema de la conectividad aérea pues es el factor determinante para el éxito del destino. Sí, ahora que lleguen los aviones de Mexicana, se lo comentamos al director de Mexicana para que además es sonorense, se pueda incorporar a este vuelo. Entonces seguro lo hará con mucho entusiasmo. Presidenta, un tema por último, un poquito política, pero sí es un asunto que es importante. Hace un par de días la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, hablaba de las expectativas de éxito que tiene el movimiento que usted encabeza como portadora del bastón de mando en términos de avanzar en más estados, la consolidación que se han estado planteando. Hay 17 estados con elecciones. En este caso, pues ella habla de que de los 17 habría la perspectiva de ganar en 15, incluyendo 2 estados que se le han resistido en el norte, específicamente Chihuahua y el caso de Nuevo León. Sabemos que para el próximo 22 de junio está el plazo máximo para determinar quiénes serán los coordinadores de la transformación en los estados. En mi estado, por ejemplo, se comienza a hablar de la necesidad de que haya un candidato de unidad y estoy seguro que se avanza en esta polémica. Yo sé que me va a decir que es asunto del partido, pero pues es importante conocer cuál es la posición que tiene usted al respecto de la expectativa electoral que podría tener para el año 27. Ya no nos corresponde. Ya le corresponde a la presidenta Morena. Lo que sí es que el movimiento que representamos va muy bien y la gente está contenta y vamos a seguir avanzando, sobre todo para el bienestar del pueblo de México. Pero ya lo que tiene que ver con Morena, pues es de Morena. Las alianzas y lo demás. Ya les toca a ellos. Sí. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos. Ya cuando venga Andrés ya platicamos de la historia. Vamos a ver, el compañero que no ha preguntado. Tú, sí. Muchas gracias, presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Presidenta, la semana pasada
el jueves la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta ley para proteger la propiedad en el extranjero de compañías estadounidenses. Esto en relación con el litigio que mantiene el gobierno federal con la empresa Vulcan Materials por la mina de Calica, allá en el estado de Quintana Roo. Presidenta, de aprobarse esta ley en el Senado, allá en Estados Unidos, ¿qué alcances podría tener y qué impactos podría tener en México? Entiendo que limita la llegada de embarcaciones que hayan pasado por el puerto de Calica. Entonces, también preguntarle cómo está operando actualmente este puerto de esta empresa estadounidense, si llegan ahí embarcaciones, si salen con material y, bueno, sobre todo los impactos que tendría para nuestro país. No tendría ningún impacto porque no hubo una expropiación. Esta ley que posiblemente se apruebe o que fue presentada en el Senado, ¿no?, de los Estados Unidos o el Congreso. Aprobó en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes y va al Senado. No tiene impacto porque no hubo una expropiación. Ahí claramente se dice en caso de expropiaciones. En el caso de la empresa Vulcan, de la mina Calica, no hay expropiación. Lo que hubo un decreto de área natural protegida, pero no hay expropiación, entonces no tiene impactos. Eso por un lado. Por otro lado, es importante, ya lo he dicho aquí en la mañanera, hay una controversia, hay un arbitraje que puso la empresa en torno a esta declaratoria de área natural protegida. En el proceso hemos tenido pláticas con la empresa Vulcan, particularmente la Secretaría de Medio Ambiente, el Secretario de Economía, la Gobernadora de Quintana Roo, para ver si puede llegarse a un acuerdo. ¿En qué consistiría el acuerdo? Bueno, ya no se puede explotar en el área natural protegida. Hay algunas minas que están en otros lados que Semarnat tendría que analizar si es factible su explotación o algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo. ¿Por qué se declaró área natural protegida? Desde la perspectiva de medio ambiente, hubo una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó para la explotación de esta mina. Entonces, por eso se decreta el área natural protegida, porque es una zona de selva que había que proteger. Entonces, pero seguimos en pláticas con la empresa Vulcan buscando si es factible, si no, pues siempre están los mecanismos jurídicos, buscando que se pueda llegar a un acuerdo que no impacte gravemente al medio ambiente. Digo gravemente porque siempre hay impactos ambientales, pero que no tengan este impacto que tiene en esta zona. Por lo pronto el puerto, como está concesionado a ellos, no se está utilizando. Entonces hay una serie de peticiones que están haciendo ellos y estamos viendo si es factible llegar a un acuerdo y yo espero que sí, que se pueda concretar un acuerdo benéfico para México, para Quintana Roo, para el medio ambiente y pues también para ellos, ¿verdad? ¿Estas pláticas incluyen la operación del puerto o cómo se quedaría el gobierno federal? No quisiera yo avanzar, son pláticas que se están llevando a cabo, no quisiera hacer público exactamente en qué estado están las pláticas, pero sí hay pláticas y buscamos que podamos pues concretar un acuerdo, repito, que sea benéfico para Quintana Roo, para el medio ambiente, para México, para el país y pues también que ellos vean que es factible para ellos. Muchas gracias, Presidenta. Sí. En otro tema, el pasado 19 de marzo se envió al Congreso esta ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados. En la Comisión Bancaria usted mencionó que esta ley sería de utilidad para lograr esta meta de generar 30,000 megawatts para 2030. ¿Nos podría explicar cómo va a funcionar esta ley que contempla nuevos esquemas de inversión mixta y sobre todo, pues, cómo se va a evitar que el sector privado, que empresas privadas controlen sectores estratégicos como la generación de electricidad? Y bueno, usted también mencionó que la ley será útil para también la meta de reducir la dependencia de gas natural de Estados Unidos, también mediante inversión mixta. ¿Nos podría explicar un poco cómo está contemplando la operación de esta ley?
Tanto en el sector eléctrico como en petróleo y gas, cambiamos nosotros completamente las leyes y la Constitución. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la reforma energética del 2013, ni con mecanismos que se hicieron previo a ello, que el objetivo era privatizar Pemex, privatizarlo completamente. Que Pemex fuera cada vez más pequeña, que fuera cada vez más débil y que la explotación del petróleo, del gas, de sus derivados y la generación eléctrica fuera privada. Ese era el objetivo de la reforma energética y en realidad reformas que se hicieron desde 1992 con Salinas de Gortari. El objetivo era que el Estado dejara de participar en los sectores estratégicos de la electricidad y del petróleo. Nosotros cambiamos la Constitución. ¿Qué cambio sustantivo hubo en la Constitución? Parece algo muy pequeño, pero es algo muy profundo. En la reforma del 2013 se dijo, Pemex y CFE tienen que competir al mismo nivel con cualquier empresa privada. Y no tomaban en cuenta ni la soberanía, ni que eran empresas públicas, empresas del pueblo de México, empresas de la nación, y que en todo caso, más allá de la generación eléctrica, pues tienen un papel muy importante que tiene que ver con la soberanía energética de nuestro país y la garantía de precios accesibles y la garantía de poder acceder a toda la población a la electricidad y al petróleo, o bueno, a los derivados del petróleo. Entonces, cambiamos la Constitución. En 1960, si mal no me equivoco, cuando se nacionaliza la industria eléctrica por parte del presidente López Mateos, también se agrega una parte en la Constitución que decía que no podía haber contratos y que además, en el artículo 28, las empresas públicas no podían considerarse monopolios. ¿Qué agregamos nosotros en la Constitución? Que debe darse, primero, prioridad a que entre a la generación eléctrica, al despacho eléctrico, lo público. Segundo, que las empresas públicas no son monopolios, no pueden considerarse monopolios. Los neoliberales no están de acuerdo con esto, nosotros sí, porque la empresa pública es la empresa del pueblo de México, es la empresa de la nación, es la que garantiza soberanía, es la que garantiza accesibilidad, es la que garantiza la eficacia y la sustentabilidad de los sistemas. ¿Cuáles son nuestras grandes empresas nacionales del pueblo de México? Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ahora, se hicieron leyes secundarias. En las leyes secundarias, bueno, eso es, digamos, por un lado. ¿Qué pasó después del 2013? Después del 2013, CFE cada vez generaba menos electricidad. Llegó a generar 25% de toda la electricidad que se generaba. Y no podía pasar del 50% porque era considerada monopolio. ¿Qué le pasó a Pemex? En 2013 se abre para la explotación de privados y se asignan bloques territoriales en el Golfo y en tierra, en el Golfo de México o en los estados que están en el Golfo de México. Los privados supuestamente iban a explotar el petróleo y en realidad lo utilizaron solamente para que subieran sus acciones en la bolsa de valores, pero prácticamente nadie se dedicó a explotar. Pero el bloque ya estaba asignado a un privado. Esas fueron las famosas rondas. Entonces ahora cambiamos por completo el modelo e hicimos leyes secundarias. ¿Qué dice en el caso de la electricidad? Que es un posicionamiento que hizo desde su momento el presidente López Obrador y que nosotros sostenemos. Al menos CFE debe generar el 54% y los privados 46%. Y en el caso del petróleo puede haber contratos con privados, pero siempre para beneficio de la nación. No puede haber contratos de explotación de petróleo que sean leoninos. Y ahí vienen las especificaciones de qué características debe tener. ¿Qué otra cosa se dice? El territorio, el primero que debe participar en la asignación de la explotación de petróleo, de gas, es Pemex.
Ya si Pemex no quiere, pues entonces a lo mejor un privado lo podrá hacer. Pero Pemex tiene que decir primero si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Es una visión completamente distinta. Que inició el presidente López Obrador con algunos temas y nosotros le estamos dando impulso. Los llamados contratos mixtos, muy distintos a las APPs que se hicieron en su momento, que eran para beneficio de los privados. ¿Qué decimos? Una planta de generación eléctrica es de propiedad conjunta, 54% CFE, 46% el privado. Entonces puede haber mayor inversión del privado, pero el control lo tiene CFE y además participa en la generación y de esa manera garantizamos que nunca va a ser menor del 54%. De hecho, con lo que va a generar CFE y con los contratos mixtos, nuestra estimación es que CFE al final de nuestro sexenio tenga alrededor del 63% de la generación total. Alguien dijo, uy, ningún privado le va a entrar a eso, porque ¿cómo se van a asociar con CFE? No, bueno, resulta que les interesó mucho más que la generación privada, que tiene un porcentaje. Hay más de 200 que se inscribieron a la generación mixta. Y es un modelo innovador que permite participación privada, pero mantiene la regulación del Estado y a la empresa pública fuerte, sin comprometer las finanzas públicas de la empresa pública del Estado. En el caso de Pemex, en algunos casos también estamos planteando contratos mixtos. Pemex se queda con el pozo, es propiedad de él, el petróleo es propiedad de la nación, solamente que se pueden usar contratos para que el privado pueda participar, garantizando siempre el beneficio para Pemex y para la nación. Esta nueva ley que se incorporó a la Cámara de Diputados, que ya fue aprobada y ahora va al Senado, ¿qué dice? Nuevos mecanismos de financiamiento para carreteras, para electricidad, para petróleo, para petroquímica, para fertilizantes, para puertos, para toda la infraestructura, garantizando siempre la propiedad del Estado, siempre garantizando el beneficio al pueblo de México y la posible participación en un pedazo de los privados, pues para que haya más inversión y no haya endeudamiento por parte del Estado mexicano o por parte de la nación. Entonces, esta es la ley, distintos mecanismos de inversión pública y de inversión mixta, en una visión completamente distinta a las famosas APPs del pasado, donde el privado se endeudaba, invertía y el gobierno nada más pagaba. No, ahora participamos, somos parte y se permite una parte de participación privada. Entonces, esto nos puede ayudar en muchísimas áreas del desarrollo del país y garantiza pues que haya digamos un endeudamiento razonable, que no pasemos a grandes endeudamientos que afecten a la economía o al presupuesto nacional o a la situación financiera del país y al mismo tiempo pues que haya participación privada en algunas áreas. También garantizaría, por ejemplo, que no hubiera aumentos desmedidos en las tarifas de luz, etcétera, abusos por parte de empresas privadas. Sí, si hubiéramos seguido en el camino que se había marcado con la reforma del 2013, si no hubiera llegado el presidente López Obrador a poner orden en el sector energético, hoy CFE estaría generando el 10% de la generación y los privados con los precios que se determinarían. Muchas gracias, y presidente. Mucho más subsidio. Muchas gracias. Por último, ayer el grupo interinstitucional para atender el tema del derrame en el Golfo de México mencionó una revisión de los ductos de los complejos ACAL-C y ACAL-H en la zona de Cantarell. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué es lo que han encontrado hasta el momento, presidente? Se han revisado, son 400 y tantos pozos en Cantarell. Recuerden que Cantarell llegó a dar casi 2 millones de barriles de petróleo diario. Cantarell sigue produciendo, ya poco, pero sigue produciendo, eso es muy importante. Es una zona que está en explotación. Algunas de las instalaciones pues ya tienen sus años, pero
en la administración pasada con el presidente López Obrador se hizo una revisión de una buena parte de estas instalaciones y ahora estamos haciendo revisiones. Estuve leyendo mucho sobre el tema y mañana me reúno con el grupo técnico para poder seguir informando a la población. Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, es decir, emanaciones de pozos, digamos, no son pozos todavía porque no están explotados, pero así les llaman los científicos, chapopoteras naturales, en donde se emana petróleo. Entonces, esta emanación que vino de Cantarell, pues lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de Pemex y de la Secretaría de Marina y Secretaría de Energía, sino con científicos, si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de alguna de las instalaciones. Para eso pues se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado ya una parte importante. Si se llegara a ver que hay una fuga, pues obviamente se informaría y se entraría a la reparación. Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando. Y también para ello, pues hay protocolos para contener la contaminación, porque no es la primera vez que ocurre, sino que ha ocurrido en otras ocasiones. Toda esta información que han venido dando este grupo y que tenemos que abundar en la información, porque todos tienen que saber pues lo que está pasando en el Golfo y cómo se ha venido conteniendo la contaminación y limpiando las playas, que es algo muy importante, porque parece que no se ha hecho nada, se ha hecho muchísimo. Hay muchísima gente de Pemex trabajando, mucha gente de la Secretaría de Marina, mucha gente de Semarnat trabajando para poder contener y limpiar la contaminación a través de distintos métodos. Entonces, particularmente es muy importante que todos los protocolos de alertamiento y de control de la contaminación que se puedan presentar, ya sea por estas chapopoteras o por alguna fuga que llegara a darse, pues tienen que operar de manera inmediata. Entonces, eso es en lo que seguimos trabajando. Mañana me dan un reporte y lo vamos a seguir informando. El día de hoy está Alicia Bárcena en Veracruz y revisando las playas, platicando también con los pescadores, y también ha habido un trabajo muy importante tanto de Pemex, del área social de Pemex que coordina Raúl Ojeda, como de Secretaría de Bienestar, que también le pedí que ayudaran para poder apoyar a los pescadores por los daños que han tenido. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos de este lado. A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx. El primer, sobre el tema, presidenta, es ¿qué implicación tiene la optimización de claves de medicamentos, especialmente porque he visto que se confunde a veces que son menos los medicamentos que se compran? ¿Quieren platicar? Sí, no se trata de eliminar medicamentos. De lo que se trata es de buscar las mejores opciones terapéuticas. Pongo un ejemplo. Para tratamiento de colesterol elevado, estábamos en ocasiones comprando 7 claves distintas para una misma atención de colesterol elevado. Al revisar y al hacer la revisión, nos damos cuenta que con 2 de ellos podemos tener suficiente para tratar a la población y escoger los 2 mejores, no necesariamente lo más barato, sino lo que es más eficiente para tratar. Ese es el propósito, no es eliminar, es optimizar los medicamentos que dispongamos para el tratamiento. En ocasiones puede ser incluso más caro. En el caso de diabetes, por ejemplo, y de hipertensión arterial, tenemos todos los medicamentos para atender a diabéticos y a pacientes con hipertensión arterial. Muchos de esos medicamentos son incluso más costosos. Entonces, no nos estamos fijando en el precio, sino en lo que resulta ser más eficiente para el tratamiento. Gracias.
Presidenta, ahorita también nos estaba platicando acerca de estas farmacéuticas que pues fallan desafortunadamente en la entrega de medicamentos. Nos había platicado, creo, el año pasado acerca de iniciar un proceso de sanción a estas farmacéuticas. En aquel entonces nos platicó de algunas, que ya quisiera ver si ya se sumaron otras y si ya se sancionó para que ya no se pudieran volver a contratar estas farmacéuticas. Sí se sancionó, no sé, Eduardo, si tú tienes esos datos. Gracias, Presidencia, con su permiso. Sí, efectivamente, después de que nosotros anunciamos este proceso de farmacéuticas incumplidas hacia el verano del año pasado, pasaron dos cosas. La primera es, seguimos dialogando con ellas, reuniéndonos todas las semanas para incrementar su volumen de cumplimiento, ayudando en el caso de que tuvieran algún trámite atorado, es decir, facilitándoles todo lo necesario para que pudieran cumplir. Pero de manera paralela, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno coordinó junto con el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, que fueran notificadas de manera oficial los incumplimientos para poder hacer las rescisiones de contrato, primero, en empresas que no habían cumplido, poder cancelar contratos para dárselos en un proceso competitivo a empresas que sí fueran a cumplir, y en segundo lugar, pues en los casos más dramáticos, porque hubo algunos donde las empresas habían hasta dado documentación falsa en las licitaciones, inhabilitarlas para que no pudieran participar. Creo que les podemos pasar una nota de las empresas que la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha determinado que quedan inhabilitadas. Pero sí me gustaría compartirles, porque estamos ya haciendo el proceso de compra del 2027 y 2028 para garantizar que no haya ningún tipo de desabasto hacia los siguientes años. Desde ahora, y uno de los puntos centrales de esta nueva compra, que iniciamos en agosto del año pasado la planeación, planeando, como decía el doctor Kersenovich, qué medicamentos vamos a comprar, en qué volumen, cuáles son los más eficientes, cuáles son los más costo efectivos, un proceso muy largo. Hay un factor adicional que hemos ya hablado con toda la industria farmacéutica, que las compañías que no nos están entregando en volúmenes altos, que están siendo incumplidas, independientemente si están sancionadas por Anticorrupción y Buen Gobierno hacia el futuro, no van a poder participar en las licitaciones futuras. Y desde hace un mes publicamos los lineamientos de un sistema nuevo para la compra que sigue, en la cual las propias empresas pueden bajar una constancia y también cualquier ciudadano que nos escuche hoy puede meterse a compraconsolidada.salud.gov.mx y en la parte de monitoreo de compras puede sacar la constancia de cumplimiento de cada empresa. Y cada empresa va a tener que presentar esa constancia de cumplimiento con nosotros para poder participar en cualquier proceso de compra futuro. De esa manera, las compañías que han entregado 30%, 40%, 45% no puedan participar en los procesos futuros y sí nos quedemos con las compañías que han sido proveedores confiables. Es decir, ha sido un proceso largo de planeación y está lo que tiene que ver con inhabilitaciones, pero también lo que tiene que ver con las constancias de cumplimiento para compras futuras. Cualquier persona puede ver lo que las compañías han estado entregando, no entregando, y está totalmente público. No sé si lo quieran ver un segundo, si nos ayudas, Belmont. Entonces, vete a compraconsolidada.salud.gov.mx, a la anterior a esa, y les explico. Bajen un poco. Esta es la plataforma de la compra consolidada. Si bajan, ahí donde dice monitoreo de entrega, Belmont. Ahí. Aquí cualquier persona de nuestro país, desde un reportero hasta un ciudadano, puede ver todo lo que ha pedido, si bajan un poquito, lo que ha pedido el gobierno y lo que han entregado las compañías. Eso es el número de piezas que están entregando en el sector cada mes. El mes pasado fueron cerca de 184 millones. Y si suben un poquito, suban un poco más, arribita ahí donde dice constancia de cumplimiento, pueden ustedes encontrar, si hacen clic en donde dice proveedor adjudicado, todas las compañías que le proveen, ahí háganle clic donde dice proveedor adjudicado, todas las compañías que le proveen medicamentos al gobierno, escojan la primera si quieren para no, le ponen buscar y aquí sale la constancia de cumplimiento de esa compañía. Esa compañía le hemos pedido 21,000 piezas, se ha entregado 19,000, tiene un 91% de cumplimiento y las compañías que tengan un cumplimiento inaceptable no van a poder participar en los procesos de compra futura de nosotros.
Estamos determinando el porcentaje, pero estamos pensando arriba del 75% por lo menos en los procesos consolidados de este último año. Claro, hay otro punto importantísimo de la compra consolidada de medicamentos que nos ayuda el tiempo con el cual estamos haciendo esta compra. Es que estamos privilegiando que compañías mexicanas, compañías extranjeras también inviertan en nuestro país para fabricar medicamentos en nuestro país hacia el futuro de las licitaciones públicas, hasta el futuro del abasto en el sector público. Eso significa que las cámaras nacionales de industria farmacéutica afortunadamente están haciendo inversiones importantes porque para este siguiente año tienen mucho mayores capacidades para darnos el abasto asociado a que estamos comprando muy adelantado. ¿A qué me refiero? Y perdón si no fui tan claro. Como en este momento estamos ya planeando la compra de 2027 y 2028, que se espera podamos tener ya resultados de la compra, es decir, contratos hacia compañías mexicanas y extranjeras arraigadas en México, hacia el mes de mayo y el mes de junio, muchas de estas compañías ya desde ahorita, sabiendo que tienen todo ese tiempo para cumplir, están haciendo las inversiones necesarias para que la mayor parte del abasto sea producción en México. Producción que antes tal vez venía de otros países del mundo, pero que hoy con los beneficios que ha dado la Secretaría de Economía por instrucciones de la Presidenta a través del Plan México, les permite hoy poder ser proveedores de nuestro país con este tipo de beneficios. Tenemos un número amplio de compañías y creo que les podemos hacer para la siguiente una lista importante de las que están invirtiendo, pero un buen número de compañías farmacéuticas en México van a estar haciendo nuevas líneas de producción para que los medicamentos que recibe el país en 2027 y 2028 sean en un mucho mayor grado medicamentos fabricados en nuestro país y no medicamentos importados. ¿Cómo hemos logrado esto? Con estrategias de muchos tipos, pero que incluyen estas. Porque desafortunadamente muchos de los proveedores incumplidos algunas veces han sido proveedores que importan a otras partes del mundo. Si esos proveedores no pueden participar precisamente por no haber cumplido, eso facilita que la industria mexicana pueda participar y si lo hace a buenos precios, invierta además en mucho mayor capacidad de producción en nuestro propio país. Esto tiene un círculo virtuoso en el cual no solo tenemos mayor abasto en los hospitales, en las clínicas, pero también mayor empleo, mayor investigación tecnológica, mayores espacios de desarrollo tecnológico de moléculas hechas en México. Un caso que ustedes ya conocen es, por ejemplo, la fábrica que se va a poner en nuestro país de vacunas contra el COVID-19, de una compañía internacional que se llama Moderna, que para que ustedes sepan es tecnología de tan alto grado que las únicas plantas que hay en el mundo de este tipo están en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia. Ahora la planta que van a poner en México pues se va a sumar a estos países. Esto muestra que si invertimos en mayor planeación, en condiciones justas para que participen los proveedores que fabrican en México, podemos incrementar un beneficio no solo para los pacientes, sino para también la economía y el desarrollo tecnológico en nuestro país. Definitivamente, ustedes recordarán que la calidad que estamos pidiendo en México es que las empresas cumplan con los grados de calificación de COFEPRIS, que es una entidad reguladora de alta exigencia. Esto hace que los productos que se fabrican en México, que pasan por el proceso de COFEPRIS, se pueden exportar a muchísimas partes del mundo porque toman a COFEPRIS, las agencias regulatorias de otras partes, como una agencia equivalente de alta exigencia regulatoria. Gracias, Presidenta. En otra pregunta, ya la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos habló ya de una posible apertura paulatina de la frontera para la exportación de ganado. Quisiera preguntarle, Presidenta, ¿qué reporte tiene sobre las negociaciones? ¿Cómo han ido avanzando al respecto? Y si esta podría ser la luz al final del túnel para los ganaderos de México. Se ha trabajado mucho con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos por parte del doctor Verdegué y de todas las instituciones para el control del gusano barrenador, tanto con la importación de moscas como con mecanismos, digamos, más artesanales, en donde incluso ya participa Sembrando Vida a través de sus promotores y de todos los estados de la República para dar información y poder contener la plaga del gusano barrenador. Entonces hay una revisión de indicadores de manera permanente en ambos países y la posibilidad, vamos a decir posibilidad, todavía no es la certeza,
de que en meses próximos pudiera estarse abriendo la frontera. Pero hasta no tener mucho más información y tener ya un acuerdo formal, pues no estaríamos en posibilidades de decir sí, ya se está abriendo. Pero es una buena declaración por parte de la Secretaría de Agricultura de que vamos avanzando en este proceso. Gracias, presidenta. Por último, el operativo de seguridad de Semana Santa, no sé si tenga algún reporte estos 2 días. Si hay reportes, a ver si la Guardia Nacional puede dar un avance. Gracias, presidenta. Sí. Vamos a ver la compañera. Buenos días, presidenta. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Sobre salud, preguntarles, comentan que este contagio, este brote va a la baja. Sin embargo, por ejemplo, de acuerdo a los propios reportes diarios que hace la Secretaría de Salud, el 4 de marzo se tenían 12.237 casos y ahora el 26 subió a 14.605, es decir, hay 2.368 nuevos casos. En ese sentido, preguntar cuáles han sido los factores para no poder contener como tal los contagios y dado que también las propias autoridades sanitarias comentaron que este brote se dio por casos exportados, es decir, por personas que llegaron a nuestro país, preguntar si no será obligatorio que justamente personas que vengan de otras partes del mundo pues se les requiera que estén inoculados contra esta enfermedad y más en la antesala pues de lo que es el Mundial. Eduardo, o David y luego Eduardo. Ajá. A ver, el número de casos que se reportan no se reportan hasta que se demuestra que el caso se debe a sarampión. Es decir, una persona puede empezar con datos clínicos, tener sarampión y su reporte viene hasta que tenemos la prueba definitiva de que es sarampión. Eso hace que los reportes diarios no reflejen necesariamente lo que está sucediendo, porque se acumulan de varias semanas atrás. Por eso vemos las variaciones en lo que tiene que ver en los reportes epidemiológicos. Pero lo que mostró Eduardo es que claramente van disminuyendo el número de casos nuevos reportados. Es distinto el número de casos nuevos al número de casos reportados. Esa es una. La otra es que la vacunación a nivel mundial no es obligatoria para sarampión, porque existen diferentes políticas en diferentes países e incluso hay gente antivacunas que no se quiere vacunar. Pero en resumen, en relación a su pregunta, la única manera es seguir vacunando. En la medida que aumente el número de personas que tienen inmunidad, el número de casos nuevos disminuye, porque lo que importa es la tasa de contagio que existe, y la tasa de contagio está definitivamente a la baja en el país. Pero al final del día sí hay nuevos casos ya confirmados. No, sigue habiendo casos. No podemos decir que ya eliminamos por completo los casos de sarampión, pero lo que sí es que vienen bajando en forma significativa y la tasa de contagio también va disminuyendo en forma progresiva. Gracias. Sí, es muy importante, creo que recalcar, y para que todos los que nos escuchen sepan cómo se ha comportado el virus de sarampión en estos últimos meses. Creo que los datos que tú misma comentabas son los que muestran cómo ha cambiado la velocidad del virus. Si no mal recuerdo, justo mencionas que en los últimos 25 días más o menos ha habido 2.400 casos, es decir, cerca de 100 casos al día en este último mes. En el momento de mayor transmisión del virus, de mayor velocidad, hacia mediados de febrero, estábamos hablando de cerca de 220 casos al día nuevos. En la última semana estamos hablando de cerca de 80 casos al día nuevos. Es decir, la velocidad es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que el virus del sarampión sigue presente, sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día con día se contagian.
pero es un número mucho menor de lo que se contagiaban antes. Si no hubiéramos implementado el proceso de vacunación, si el virus hubiera tenido su tendencia natural, lo que hubiera pasado es que hubiéramos pasado de tener 220 casos al día a tener ahora tal vez después 400 casos al día, después 500, después 600. La ruta ha sido al revés, el número de casos al día ha bajado. El sarampión, como cualquier enfermedad transmisible por vectores, contagiosa, como puede ser esta en su mayor expresión, no se apaga de un día a otro. Lo que va pasando es que cada vez los contagiados de manera acelerada es vacunándonos. Y hoy los datos que tenemos son contundentes. Afortunadamente la transmisión es mucho más lenta y es además consistente, que es más baja en todas y cada una de las entidades de nuestro país. ¿En qué zonas o en qué estados ustedes han podido identificar resistencia justamente a la no vacunación? Creo que la resistencia en sí es grupos muy pequeños, en realidad no hay una resistencia como tal, sino más bien hay comunidades que históricamente no se han vacunado por alguna razón u otra. Pero un caso increíblemente útil para que la gente sepa cómo el Estado mexicano sí puede llegar a vacunar es, por ejemplo, donde inició el brote en Chihuahua. En Chihuahua, las comunidades que primero trajeron el brote eran ciertos grupos que históricamente no se han vacunado. Pero cuando el equipo de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS, del ISSSTE, de los servicios estatales de salud, fue y buscó a las personas para vacunarse de que había un brote, las personas se vacunaron. Es decir, no es un tema de resistencia, tal vez es un tema de poder acercarnos, poder platicar, dialogar, socializar, y en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, las personas se vacunan. Y por eso la importancia de las estrategias que hemos hecho en estas últimas semanas, en este último año, que es, si queremos que la gente se vacune, históricamente de grupos que no se han vacunado, ¿cómo lo hacemos? Acerquémosle las vacunas, hagamos que sea sencillo, hagamos que en todos los centros de salud, en los 20,000 que tenemos puntos, sea fácil, sea rápido, sea gratuito, sea universal vacunarse. Las personas de nuestro país tienen muchísima solidaridad, como se vio ahora, como se vio en el COVID hace muchos años, y cuando les pedimos, les informamos que vacunarse ayuda en lo personal y en lo comunitario, las personas han mostrado atender ese llamado. Y así tenemos que seguir hacia adelante y así seguir ocupando estos espacios de personas que por alguna razón u otra no se han vacunado. Pero hoy, cuando ustedes ven 17 millones de vacunas en 7 semanas, deja claro, deja bastante patente que en México hay una cultura fuerte de la vacunación y que si lo aceleramos con las estrategias de abasto, con las estrategias de más puntos, la gente acuda al llamado y se vacuna. Gracias. Presidenta, en otro tema, Además hay que considerar, que el porcentaje de vacunación en México es alto. Entonces, si no hubiera habido vacunación en México, pues entonces el sarampión, que es tan contagioso, hubiéramos tenido pues miles y miles de casos, muy rápido. O sea, la mayoría de la población está vacunada. Hay sectores que, como explicamos aquí, a lo mejor nada más se pusieron una vacuna, ya no llegaron por el refuerzo y todavía son vulnerables a contagiarse. Y sobre todo por eso estamos impulsando a que la vacunación sea en los niños. Presidenta, la semana pasada la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, acudió al Senado de la República. Ahí legisladores y legisladoras de Morena le respondieron con consignas a favor de Raúl Morón para la gubernatura de Michoacán. Como sabe, la alcaldesa y viuda de Carlos Manzo pues ha exigido una investigación al respecto. En su gobierno, que se dice priorizar la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿qué sanción considera usted adecuada para quienes normalizan e incitan a este tipo de violencia política en un recinto federal? ¿Y cómo, pues de alguna manera, garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir? Bueno, digamos, a Grecia Quirós hay que tenerle una solidaridad especial, pues perdió a su esposo en una situación muy grave y estamos atendiendo a Uruapan, a ella y a Michoacán en su conjunto, como todo el mundo lo sabe. Y pues hay que ser solidario con ella por la situación que vive, que ha vivido, por un lado. Ahora, por otro lado, pues son los temas más políticos, que tienen que ver pues con la disputa política permanente que hay, y más ahora que se viene el periodo electoral.
Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes. Pues son dos temas distintos. Nuestra solidaridad siempre con Grecia, nuestro apoyo, todo el apoyo que necesite por la condición en la que vive y además porque es nuestra responsabilidad apoyar Uruapan. Y ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral y cuando vayas a un lugar como el Senado o la Cámara de Diputados, pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí. Y ya le dejo yo a las autoridades que evalúen si eso es violencia política de género o no. ¿Para usted no es violencia política? Pues ya se lo dejaría yo a las instituciones que les corresponde evaluar si eso es violencia política o no. Les doy mi opinión en torno a Grecia y en torno, pues en general, a la situación política del país, que mientras más nos acerquemos al 27, más pues politizado va a estar todo, porque es natural. ¿Y sería válido este tipo de expresiones, Presidenta? No, repito, si hay violencia política de género, tiene que evaluarlo las instancias correspondientes. Bien, en otro tema, regresando pues al tema de desaparecidos que se presentó la semana pasada, en la reunión con colectivos, la propia Secretaría de Gobernación reconoció 83,000 personas no identificadas a nivel forense. Pero en el informe público, bueno, solamente se reportó poco más de 40,000 desaparecidos. ¿En qué categoría metodológica de este balance oficial aparecen estos casos y los hallazgos en lo que tiene que ver con fosas clandestinas, Presidenta? Si el dato vigente es de 46,743 desaparecidos. ¿Cómo se cruzan estas cifras con el Registro Nacional? Y también preguntarle qué medidas y recursos adicionales se utilizarán justamente a nivel federal, a nivel gobierno federal, pues, para acelerar la identificación de estas personas y evitar que sigan pues fuera de lo que es la contabilidad pública. Si recuerdas, cuando presentamos el reporte de desaparecidos, una de las estrategias que planteé en la ley o que incorporamos a la ley que fue aprobada por los legisladores es la mejora del registro forense y todas las capacidades que se deben de tener para que una persona que es encontrada sin vida y más en condiciones de una muerte violenta, pues pueda ser identificada lo más pronto posible. Y al mismo tiempo que se mejore todo el registro forense, que tiene muchas problemáticas y limitaciones. Mucho corresponde a los gobiernos de los estados y estamos en coordinación con ellos, con las fiscalías, con los tribunales de justicia. En algunos casos los INCIFOS, CEMEFOS, depende cómo se llamen, están en las fiscalías, en algunos casos están en los tribunales de justicia y estamos colaborando con ellos, con la Fiscalía General de la República y el área de búsqueda y también el secretariado para poder generar todas las condiciones para la identificación de estas personas. Y estas personas, evidentemente, una vez que se identifiquen, pues tienen que ser cruzados sus datos con el registro de desaparecidos y ver si alguna de estas personas fue reportada en algún momento como desaparecida. ¿Cuántas personas sin identificar? Pues es parte de lo que el equipo puede seguir informando. ¿Cuántas personas identificar hay y cómo se incorporan a los registros? Lo que nosotros mostramos el viernes de la semana pasada con el equipo que ha estado trabajando en ello es los registros que dicen, cómo se han identificado a las personas, siendo absolutamente transparentes de cómo están los registros, cuáles no tienen datos, cuáles sí tienen datos, cuáles han sido encontrados en registros administrativos posteriores, cómo seguimos buscando y las personas que no están, que tienen todos sus datos, pero que lamentablemente todavía no tenemos un registro ni administrativo ni de ningún tipo. Y el compromiso de seguir buscando. ¿Cuál sería, digamos, el reto justamente del gobierno federal para poder hacer esta identificación, Presidenta, de estos 83,000 Repito, es un personas? asunto de coordinación, no corresponde exclusivamente al gobierno federal, mucho corresponde a los estados de la República. Entonces, hay que trabajar de manera coordinada, no es que nosotros digamos no nos corresponde,
todo lo contrario. Desde que llegamos dijimos, con todas las entidades de la República hay que coordinarnos para mejorar la seguridad en el país. Y esta no es la excepción. Tenemos que coordinarnos con los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales, que muchas de ellas son las responsables de poder identificar a estas personas que lamentablemente no están identificadas, para poder pues cruzarlas con los registros de desaparecidos. Digamos que faltarían como herramientas tecnológicas, o sea, eso pudiera ser uno de los factores. A veces depende de más gente que tenga que estar participando, depende de herramientas tecnológicas, depende del registro digital que se tiene que hacer, porque a veces no hay la suficiente tecnología para poder hacer el registro digital, para poder cruzar la información. Y en ello hay una coordinación permanente con todas las fiscalías. Aun cuando las fiscalías son autónomas, de todas maneras, la Secretaría de Gobernación y todo el equipo está trabajando con las fiscalías para poder avanzar lo más pronto en la identificación. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, también desde su administración, bueno, se ha buscado fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana. Sin embargo, pues cómo respaldar ese llamado cuando se dan casos como los asesinatos de las activistas Sandra Camacho y Diana Belén García Alfaro. Una denunció pues de caciquismo en Morelos, incluso lo hizo pues a la propia gobernadora. Por su parte, Belén fue hallada sin vida luego de denunciar agresiones y la muerte pues de uno de los perros que ella rescataba en el Estado de México. Realmente pues está garantizada la seguridad de los denunciantes ante esta ola de violencia. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados y particularmente estos dos casos que son muy dolorosos, porque todos vimos cómo en las redes sociales denuncian y después lamentablemente pues viene el homicidio. Y evidentemente pues tiene que desarrollarse mucho más mecanismos para que en el momento que denuncian, aunque no hayan denunciado a la Fiscalía, frente a una autoridad, pues se den todas las condiciones para poder proteger a las personas. Y en eso estamos trabajando para garantizar que esto se haga. Y por supuesto pueden entrar en contacto con la Secretaría de Gobernación para todos los mecanismos de protección que hay para las personas. Bien, Presidenta. Y finalmente, en los últimos días ha trascendido un caso, es el caso del empresario John Ulrich, que es uno de los herederos de una de las empresas pues más emblemáticas en lo que tiene que ver con útiles escolares aquí en México, que es Baco, quien está preso desde hace 8 meses en el reclusorio sur bajo el delito de administración fraudulenta que hizo su propio hermano, Edgar Ulrich, y que este delito, bueno, en sí no ameritaba prisión preventiva, sin embargo, sigue encarcelado. Este caso presenta, más allá de que pueda tomarse como una disputa familiar, ha llamado la atención por varias cosas. La primera, porque la defensa denuncia que este encarcelamiento se dio gracias a que dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rafael Guerra, pues se venden combos penales que incluyen orden de aprehensión y prisión preventiva justificada. 2, porque John Ulrich es ciudadano estadounidense. Y 3, porque pues justamente al tener la ciudadanía estadounidense, se acogió a la orden ejecutiva firmada el año pasado por este gobierno que brinda apoyo a ciudadanos estadounidenses que son detenidos en alguna parte del mundo. De hecho, ya envió una carta al propio presidente Donald Trump. Incluso el jueves pasado se dio a conocer que ya se le está brindando apoyo consular. En este sentido, Presidenta, preguntarle ¿Cómo entender que siga habiendo este tipo de casos cuando se dio pues la renovación del Poder Judicial, ¿no? Que sigan prevaleciendo estas prácticas fuera de la ley? Y 2, si en un momento dado esto no pudiera generar pues algunas tensiones y críticas de personajes de allá de Estados Unidos que pues justamente han estado pendientes y que estuvieron señalando mucho pues esta elección judicial, ¿no? Con respecto pues ahora con este tipo de casos que se están ventilando. Sí. Tú ya defines que es un caso injusto. No, así lo maneja la propia defensa, por eso comenté. La defensa plantea que es un caso injusto. Así es. Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porque pues la defensa evidentemente
para defender a su cliente, a la persona, pues evidentemente está defendiendo a la persona. Hay que escuchar la otra versión. Entonces vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por qué esta persona está detenida, porque probablemente él denuncia que hay corrupción. Bueno, pues tiene que demostrarse, no lo podemos tomar de antemano como que es así. Hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión. Y pues le pedimos ahí al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no sé si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso para poder tomar una opinión. Y finalmente, Presidenta, ¿tiene alguna información sobre esta información que se dio a conocer el día de ayer de la explosión de un artefacto, explosivo en una camioneta que iba saliendo de las instalaciones del AIFA? ¿Qué información tiene sobre este hecho? En estos casos ustedes saben que informa el Gabinete de Seguridad y estaban por informarlo, lo informaron hoy en la mañana y ellos pueden emitir el comunicado. Gracias, Presidente. Nos vamos, 9:13. Buen día a todos. Nos vemos mañana.